cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Es considerado, para aquellos que están haciendo el PMS, los que están estudiando el seminario, pertenece a la sección de los profetas menores. Muy bien, los estudiantes, los que pasaron por el seminario. Los profetas menores, Abdías, Ageo, Jonás, todos se los considera profetas menores, no porque sean menores en edad, sino porque se los consideró así, solamente se los agrupó así por una cuestión que tenía que ver que sus libros eran cortos, eran mensajes breves, mensajes que apuntaban a un momento, a una ocasión, pero eran mensajes contundentes. Ah, no, pero este tiene 3 capítulos, este es fácil de leer, este tiene apenas 2 hojas. Va a ser rápido. Pero muchas veces esos mensajes cortos son mensajes contundentes. Y Miqueas justamente va a dar un mensaje contundente. Él lo que va a hacer, a modo de introducción, simplemente mencionarte que Dios elige a este hombre, lo llama a este hombre como llamó a muchos otros profetas. Él lo llama a este hombre porque Él quería hacerle una demanda a su pueblo Israel. Algunos profetas profetizaron en lo que era el reino del norte, Israel, otros en el reino del sur, que se llamaba Judá. Pero Miqueas fue llamado a ministrar o a anunciar una demanda de parte de Dios en los 2 reinos, en las 2 regiones, tanto al norte y al sur. Él fue enviado de parte de Dios porque él había ido a demandar actos de injusticia que la nación estaba recibiendo. Y como todo profeta les estaba llamando para que ellos cambien de su parecer, para que se arrepientan, para que Dios pueda perdonarlos y Dios pueda evitar la calamidad y el juicio que iba a venir. Dios le dio la oportunidad de que se arrepientan. Dios les estaba dando. Ellos estaban cuidando ciertos aspectos religiosos de la ley de Moisés, pero estaban descuidando otros. Eran muy religiosos, eran muy estrictos, muy obedientes con ciertas cosas, con ciertas demandas que tenía que ver con la ley de Moisés en ese momento. Pero había otros aspectos de la comunión con Dios que tal vez estaban dejando, que estaban ligados. Ahora lo vamos a ver, 2 aspectos de la ley de Moisés y de los mandamientos que están íntimamente unidos. Miqueas capítulo 6, ¿lo encontró? Miqueas capítulo 6 es un texto conocido. Versículo 8. Y justamente esta mañana me acordaba de este versículo porque había una canción allí de los años 80 y algo. Tal vez, Negri, me vas a ayudar. Te vas a acordar de esa canción de Miqueas 6:8. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti, hacer justicia,
misericordia y ser humilde ante Él. ¿Se acuerda esa canción? Algunos se van a acordar. Y se cantaba mucho. Ese es el versículo. Ah, qué fácil que era. Miqueas 6, versículo 8. Yo no sé si los chicos lo tienen preparado, pero lo voy a leer en la versión internacional, NBI. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo leemos otra vez. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Yo titulé esta mañana esta prédica conforme a lo que Dios estaba demandando a Israel en ese tiempo, a su pueblo, lo que Dios pedía de ellos. Pero yo lo titulé pasando esta situación para que la bajemos a nosotros, a nuestra realidad. Lo que Dios pide de mí. Lo que Dios pide de mí. Acá ya vemos exactamente qué era lo que Dios estaba pidiendo del pueblo. Y siempre es fácil mirar todos los errores, todas las historias que nosotros tenemos en la Biblia, las cosas malas que muchos hicieron, y siempre nos acercamos al texto de una manera casi prejuiciosa, crítica, y ver, viste lo que hizo tal, ya está declarado, ya se vio qué mal que actuó. Pero yo te animo a que nosotros cambiemos nuestra forma de acercarnos al texto bíblico. Que nos acerquemos siempre como si la Biblia fuera un espejo. Que cuando miremos una historia, la bajemos a nuestra vida en primer lugar. La bajemos a nosotros. Eso estaba pidiendo Dios de su pueblo. Ahora, del pueblo de ahora, vos y yo, la iglesia, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? ¿Qué está pidiendo de vos? ¿Qué me pide a mí? Justamente esto quería mencionar rápidamente, pero solamente para tener un contexto. Esto que ellos practicaban, esto que el pueblo de Israel y de Judá estaban haciendo y descuidando otras cosas. Ellos decían jactarse de que ellos estaban cumpliendo la ley, que tenía que ver con sacrificios, actos religiosos y un montón de otras cosas que la ley demandaba, y eso estaba bien. Pero estaban descuidando otras cosas. Jesús enseñó y dijo que la ley se resume en dos aspectos. Ayúdeme, en dos aspectos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero la querella que Dios tenía contra su pueblo, ¿qué es lo que estaba pasando? Después usted puede leer todo el libro, los demás capítulos, y entender un poco el contexto. Ellos lo que estaban haciendo, la queja, ¿por qué Dios centra, o por qué se puede decir que este era el centro, este era el foco, o podríamos concluir que este es el foco, el centro en el cual se centra el mensaje de Miqueas de parte de Dios? ¿Por qué Él les pedía eso? Porque lo que ellos estaban haciendo era un trato que ellos estaban teniendo con cierto sector social que ellos tenían en contra los más vulnerables que vivían entre ellos. Había viudas, había huérfanos y había extranjeros. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran personas vulnerables en ese momento en la sociedad. Eran pobres. Y este sector social de las clases un poco más altas, los religiosos, los gobernantes, los jueces, los trataban de manera diferente a ellos. Pero ellos se jactaban de que cumplían la ley.
Algo muy parecido que en su momento cuando Jesús estuvo muchos siglos después caminando por las calles de allí de Judea, visitando diferentes lugares, él siempre se encontraba también con esta clase de personas que eran conocidas como los fariseos, que se jactaban mucho de su religiosidad, de que ponían en práctica todos los mandamientos, que ellos no se perdían un culto, ellos hacían todo, pero ellos estaban descuidando otras cosas. Mire, en el capítulo 3 del mismo libro, yo solamente se lo leo para que aprovechemos el tiempo. Miqueas va a hacer su denuncia más fuerte. Capítulo 3, versículos 9 al 12. Escuchen esto ustedes, príncipes de la casa de Jacob y autoridades del pueblo de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jueces juzgan por soborno. Sus sacerdotes instruyen por paga, sus profetas predicen por dinero y para colmo buscan apoyo en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campamento arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se verá un matorral. Esa era la situación que estaba pasando en esos días. Esa era la actitud de gran parte del pueblo, así se movían. Y ellos decían: no, a nosotros no nos va a hacer nada porque Dios está con nosotros. Con todo eso ellos creían que Dios les estaba demandando sus actos religiosos que tenían que ver, repito, con las ceremonias, con los sacrificios, con todo lo que estaba establecido. Y ellos creían que Dios esperaba eso de ellos, cuando en realidad estaba esperando otra cosa. Cuando en realidad Dios esperaba de ellos otra cosa. Y puede que nos pase lo mismo a nosotros, pensaba. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios está esperando ciertas cosas de nosotros cuando en realidad está esperando otras? ¿No te pusiste a pensar eso? Por eso, que Dios pudieras utilizar este título y decir, preguntarte: ¿qué es lo que Dios espera de mí verdaderamente? ¿Será que está esperando esto que estoy haciendo? ¿O qué es lo que está esperando Dios verdaderamente de mí? Ellos creían que Dios esperaba de ellos ciertas cosas, repito, pero en realidad les estaba pidiendo otra. Lo que en realidad Dios, resumiendo un poco este versículo, lo que estaba esperando de ellos eran verdaderos actos de coherencia con la ley, actos de justicia, verdadera justicia, hacerle justicia a los más vulnerables. Que esa justicia no sea, les estaba diciendo en otras palabras, que esa justicia no sea condicionada por la condición social de la gente. Que su trato con los demás sean verdaderos actos de misericordia. Porque si no, esos actos iban a traer castigo y calamidad sobre toda la nación. Pero al final les dice: por sobre todo, quiten la soberbia de su corazón. Porque eso que ellos decían: no, Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada, es una expresión cargada de orgullo y soberbia. Por eso Él les está pidiendo y le está diciendo: humíllense delante de Dios. Miqueas le dice: humíllense ante su Dios, quiten la soberbia de sus corazones. Eso fue lo que Dios le pidió a Israel en ese momento y en esa ocasión. Mucho tiempo después, avanzamos un poco más en la historia, por medio del ministerio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, cuando Él viene a la tierra, y a través de Jesucristo Él levanta un nuevo pueblo, dice la Biblia, que es la iglesia. Hoy su pueblo es la iglesia. Son los creyentes que han creído en Él, que lo confiesan, que se unen a una comunidad, que se unen a una iglesia local. Hoy Dios a su iglesia lo considera su pueblo.
Y esa es una buena oportunidad a la luz de esta palabra, de traerla a nuestros tiempos y de hacernos la misma pregunta: ¿qué pide Dios de su iglesia? ¿Qué pide Dios de su iglesia? Ya sabemos, leemos qué le pidió al pueblo de Israel, le pidió en ese momento. Ahora, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? ¿Qué te pide a vos? ¿Qué me pide a mí? ¿Qué está pidiendo a Dios de la iglesia? Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de este salón, este lugar físico. Cuando hablamos de la iglesia sos vos y soy yo. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros como seres humanos, como creyentes? A mí seguramente me está pidiendo cosas que a vos no te va a pedir, que al otro no le va a pedir. A cada uno Dios te puede mostrar qué es lo que te está pidiendo. Seguramente tenemos que hacernos esa retrospección y decir: ¿será que esto que yo te estoy dando, Señor, esto que estoy haciendo, será que es lo que me estás pidiendo que yo haga verdaderamente? ¿Qué pide Dios de mí? Ahora, esos actos que Dios le pide a Israel, nosotros no lo podemos sacar de contexto. Porque en el Nuevo Testamento también la Biblia habla acerca de la justicia, la misericordia, la bondad, la humildad, que son virtudes que el Espíritu Santo pone en la vida de cada creyente. No nos podemos olvidar de eso. Justicia es hacer lo correcto. No es salir a la calle a gritar justicia o a escribir en un cartel justicia, como estamos acostumbrados a ver que la gente pide ese tipo de justicia. No es una justicia legal. La Biblia habla también acerca que la justicia simplemente es hacer lo correcto delante de Dios y delante de la gente. ¿Estamos haciendo lo correcto? La misericordia. Habla también la Biblia de la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y te cuento una noticia. Hoy en esta mañana cuando te despertaste recibiste una nueva misericordia. Porque dice que sus misericordias cada mañana son nuevas. Hoy se renovó la misericordia de Dios sobre tu vida. Esa misericordia que Dios tiene para nosotros, para con nosotros, también tenerla para otros, con los necesitados. Pero ¿sabes qué? A veces es más fácil tener una misericordia pensamos que es tener misericordia con los necesitados, con los que te piden dinero, con los que te piden alimento, con los que golpean la puerta de tu casa, las manos pidiéndote si le podés ayudar con algo. Eso es una forma de demostrar misericordia. Porque ayudé a alguien con una bolsa de mercadería, con un poco de dinero. Mostrar misericordia no solamente es ayudar al necesitado. Mostrar misericordia es también acercarnos al perdido. Jesús en una ocasión dijo: no vine a los sanos, a los que están sanos, vine a los que están enfermos. Porque los discípulos y los religiosos hablaban y lo juzgaban porque Él se acercaba a los pecadores. Él decía: yo vine a los que están perdidos. Y en esa ocasión Jesús le dice: ¿cómo me gustaría que entendieran el texto que dice misericordia quiero y no sacrificios? Misericordia por los que están perdidos, para que a ellos los alcance el evangelio. ¿Qué hablar de la bondad, de la humildad, perdón? La humildad es la virtud que te acerca a Dios y hace que Dios se acerque a tu vida. Recuerda, ¿te acordás de ese? Hay un salmo que también hay una canción que Dios dice que mira de lejos al altivo, al orgulloso, pero al humilde está ahí cerca, está cerca de los humildes. Pedro va a decir: humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar cuando sea el tiempo. ¿Te das cuenta todas las implicaciones que tiene la humildad? Lo contrario de la humildad justamente es el orgullo, es la soberbia. Cuando hay en nosotros un corazón humilde, hace que estemos cerca de Dios. Ahora, estos son aspectos simplemente que comparten lo que dice este texto también en el Nuevo Testamento.
Pero es imposible yo pensaba en algunas otras virtudes. Pensaba en algunas otras virtudes básicas que el Evangelio a partir de Jesucristo nos ha dejado, que están en la Biblia y que probablemente Dios esté pidiendo de nosotros. Yo simplemente anoté 3 aspectos básicos que el Señor pide de su iglesia, según la palabra de Dios. Santidad, obediencia y fe. Podemos seguir nombrando muchas otras más, pero hay 3 cosas básicas que a lo largo de todo el Nuevo Testamento se remarcan y que Dios va a pedir a su pueblo y está pidiendo a su pueblo en este tiempo más que nunca. Santidad, obediencia y fe. Santidad, obediencia y fe. ¿Lo decimos otra vez? Santidad, obediencia y fe. ¿Qué decir de la santidad? Bueno, pero es un tema trillado. No subestimemos la santidad. Lo que tiene que ver con la pureza, la integridad, la consagración, estar apartado con un fin, pero también entendemos, eso puede ser muy textual, significados de la santidad, pero no te quiero hablar de los significados de la santidad, de los sinónimos de la santidad, sino que necesitamos ponerle peso y entender que la santidad, en primer lugar, es parte de la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, es más, 3 veces santo. Solemos cantar canciones que hablan de la santidad, que Dios es santo. Es parte de la naturaleza y del carácter de Dios. El apóstol Pedro va a escribir en su primera carta y él le dice a sus destinatarios, les dice: no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó. Una exhortación y un llamado a ser santos. ¿Qué significa eso? A identificarnos con la naturaleza y con el carácter de Dios. Si somos hijos de Dios, somos llamados a identificarnos y a pedir que el Espíritu Santo ponga en nosotros su naturaleza, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios que tiene que ver con la santidad. También el autor de la carta a los Hebreos lo va a poner, escuche, lo va a poner a la santidad. El autor de la carta a los Hebreos va a poner la santidad como uno de los requisitos más importantes. En el capítulo 12 dice: procuren llevar una vida santa, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Estamos poniendo, ¿será que está pidiendo Dios? ¿Te está pidiendo eso? ¿Dios está pidiendo de su iglesia eso? Dios no nos va a pedir algo que no le podamos dar. Dios no te va a pedir algo que no le podamos dar, porque todo lo que nosotros podamos entregarle a Dios, Él ya lo puso en nosotros. Y si algo te hace falta, decirle: Señor, dame. Pedile a Dios. Una de las cosas que Él exige en este tiempo es la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Obediencia. La obediencia tiene que ver con el temor, el respeto, la lealtad. Hacer lo que se nos pide de parte de Dios, hacer lo que Dios nos pide, pero también de parte de las autoridades que el Señor ha establecido. Ay. Las autoridades que Dios puso en la tierra, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. Toda autoridad, dice la palabra, fue puesta por Dios. Todas las autoridades fueron puestas por el Señor. Obediencia.
Jesús enseñó y dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo solamente pongo, no te quiero llenar de versículos, pero quiero establecer una base de lo que la Biblia habla, de lo que Dios puede demandar de su pueblo, que tiene que ver con este aspecto que es la obediencia. Jesús está diciendo: si ustedes me aman verdaderamente, simplemente obedézcanme. Después, en los últimos días de Jesús, antes de irse, de ascender a los cielos, con ese famoso texto que habla de la gran comisión, Él le dice a sus discípulos: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, y dice: enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Mire, hasta tenemos que enseñar obediencia. Tenemos que enseñar obediencia, porque es un mandato de parte del Señor. Como siempre le decimos a nuestros hijos, en la obediencia está la bendición. Hoy recordaba esto, antes de ayer, cuando estaba terminando recordaba lo que el pastor Eric Krajasic le compartía a los jóvenes, cuando él decía algo así que una obediencia a medias es una desobediencia maquillada, decía él. Una obediencia a medias es una desobediencia maquillada. No existe la obediencia a medias. Dios nos demanda total obediencia. ¿Será que Dios te está pidiendo obediencia? Fe. ¿Qué decir de la fe? Decía un cantante: yo tengo fe que todo cambiará. Estoy hoy con las canciones. La fe tiene que ver con convicciones, con confianza, con la firmeza, con la esperanza. Además de ser la fe uno de los requisitos y una de las virtudes principales que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Otra vez la Biblia va a hablar a través de la carta, el autor de los Hebreos, otra vez en su famoso capítulo 11 que habla de la fe. Él va a decir: sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínate, sin santidad, sin fe, todo mal con Dios. No podés ver a Dios y, me olvidaba, con orgullo, te mira de lejos, no va a poder ver. No, en otras palabras, como decía un autor, sin fe es imposible agradar. No le caes bien a Dios encima. Imagínese todo eso. Esa es la condición del ser humano, sin todas esas virtudes. Por eso es importante, iglesia, queridos hermanos, familia, por eso es importante que podamos desarrollar todas estas virtudes que Dios está pidiendo hoy de su iglesia. Porque como te dije al inicio, es fácil mirar y juzgar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué le pidió a Israel en tiempos pasados? ¿Qué le pidió a ciertas personas? Pero ¿qué nos está pidiendo hoy a nosotros? Mirá con todas estas virtudes lo que estamos armando y lo que estamos... La palabra en esta mañana nos está ayudando a entender y a procesar lo que Dios está pidiendo de nosotros. La fe es la forma, el elemento que tenemos para acercarnos a Dios, porque nos ayuda a reconocer su existencia y su capacidad. Porque sigue diciendo ahí el autor, dice, no solamente no podemos agradar a Dios, porque el que cree en Dios tiene que saber que Dios existe. La fe le da la capacidad de decir que Dios es real, que Dios existe, pero también está hablando de reconocer la capacidad que Dios tiene. Nuevamente, uniéndolo con el texto que leímos, en cuanto a la demanda de Dios para sus hijos en este tiempo, tal vez no sean las acciones, lo que estamos haciendo, tal vez no sean las acciones que Dios espera de nosotros. Y disfrazamos ciertos actos con religiosidad,
con disciplinas espirituales, que oramos, que ayunamos, que asistimos a los cultos. Pero una vez más te pido que reflexionemos juntos. ¿Será que Dios pide verdaderamente eso de mí? Una persona puede decir que profesa el Evangelio, pero con sus actos demostrar lo contrario. Simplemente eso. Una persona puede decir que profesa en el Evangelio, que cree en Jesucristo, pero con sus actos, con su estilo de vida, hacer algo diferente. Si hablamos de santidad, como estas virtudes que yo te mencionaba en esta mañana, si hablamos de santidad, a la santidad hay que demostrarla. En los ámbitos más hostiles, en los ámbitos más cargados de pecado, en los lugares más difíciles, en los lugares donde hay más presión, justamente, como hacemos siempre esta reflexión básica, la luz brilla en la oscuridad. Ahí es donde hay que demostrar la santidad. Porque aquí reunidos en esta mañana es fácil demostrar la santidad, como el ejemplo que ponía el domingo pasado el pastor Fernando cuando hablaba de ese niño que quería venir a vivir a la iglesia. Qué fácil sería que simplifiquemos nuestra santidad estando todos los días en la iglesia. Pero la santidad hay que demostrarla en otros ámbitos. En los verdaderos lugares es donde marcamos la diferencia. La santidad nos hace diferentes. Eso es demostrar la santidad. En medio de las propuestas que el mundo nos hace, ahí, repito, ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí es donde somos distintos. Ahí es donde somos diferentes. Ahí es donde la gente te va a reconocer. Vos no sos igual que aquel o que aquella, no haces lo mismo. No sabe cómo expresar, no sabe cómo describir tus acciones. Eso es la santidad. Si nos referimos a la obediencia, simplemente es tiempo de hacer aquello que Dios nos pidió, que Dios te pidió. ¿Qué te pidió Dios que hagas? Y todavía no lo hiciste. Todavía estás cuestionando. Todavía estás investigando, deliberando, buscando confirmación. Yo me acuerdo, hay un texto que siempre me llama la atención, y un texto muy práctico, muy impactante, que es cuando el Señor llama a Abraham para que vaya a la tierra prometida. Él lo llama y le dice: deja tu tierra, deja tus parientes, que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el texto literal dice: Abraham se levantó y se fue. Más fácil que obediencia, ese ejemplo no creo que hay. Abraham se levantó y se fue. Obediencia en cuanto a tu servicio, a tus dones, a tus habilidades, a lo que Dios seguramente te llamó, te capacitó para que le sirvas. Y tal vez no lo estás haciendo. Y si lo vas a hacer, que sea por obediencia. Si lo estás haciendo, que sea por obediencia a Dios, a tus autoridades. Ahora, si Dios está esperando de nosotros, si Dios pide de nosotros fe, la fe no solo tiene que ver con nuestra salvación, porque ese es otro aspecto de la fe. Se necesita fe para ser salvo. Todos aquí seguramente hemos pasado por esa primera instancia, por ese primer proceso de la fe, cuando nos guiaron. Cuando nos guiaron al Evangelio, cuando nos guiaron a tomar la decisión por Cristo. Esa se fue aumentando, se fue incrementando, y necesitábamos creer, porque la Biblia dice que tenemos que creer. No solamente tiene que ver la fe con la salvación, la fe también tiene que ver con nuestras convicciones, vivir conforme a lo que creemos y no por lo que el mundo nos quiera imponer, vivir conforme a nuestra fe. Por su fe, muchos fueron encarcelados, martirizados, muertos.
porque está haciendo referencia, se refiere al aspecto de las convicciones, de lo que cree. Es tiempo que la iglesia se levante y diga: voy a vivir conforme a lo que creo y no por lo que me quieren imponer. Eso es vivir por la fe. Vivir en lo que creo en el Evangelio, vivir por lo que Dios me ha hablado. Vivir por las convicciones que el Evangelio puso en mi vida. Eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo, donde hay tanta presión y nos llevan a creer ciertas cosas, a imponer todo lo que hoy en la sociedad se impone creer. Pero hoy más que nunca la iglesia necesita la fe que tiene que ver con sus convicciones, con lo que cree, con los valores, los principios del Evangelio. Otro de los aspectos que la fe produce es la esperanza y la confianza en medio de la adversidad y en medio de los momentos difíciles. Ahí también necesitas fe. Ahí también necesitas aferrarte a la fe. Esa confianza, en muchas versiones, las versiones más nuevas, suplanta la palabra fe por confianza, que es muy parecida en el original. Es una confianza activa. Es una confianza, la esperanza activa, una confianza activa, una esperanza activa. Yo espero, yo confío porque sé que Dios lo va a hacer. Yo espero, yo confío y sé que Dios lo va a hacer. Esa confianza activa, sobre todo en medio de las dificultades. Ahí, en los momentos adversos, ahí es donde tenemos que ejercitar nuestra fe. Ahí seguramente Dios te está mostrando y Dios te está pidiendo, seguramente puedes decir: Dios me está pidiendo que yo tenga fe. La confianza en Dios, en la salud como en la enfermedad, en el bienestar como en la adversidad. Parecido a los votos que se hacen cuando se casan, ¿no? Prometes estar al lado de Él en la salud, en la enfermedad, en el bienestar. Prometes estar aferrado a la fe con Dios en la salud, en la enfermedad. ¿Estás seguro de que crees en Dios en los momentos de bienestar como en los momentos de escasez y de bienestar? En todo momento necesitamos la fe. Tal vez estos, querida iglesia, sean los actos que hoy Dios, o si este profeta Miqueas tuviera que escribir de vuelta, ya no para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Es lo que Dios está demandando de su iglesia en este tiempo. Porque en medio de esos actos, nosotros estamos demostrando que su palabra está en nosotros. Por medio de esos actos de justicia, el profeta le dice simplemente: ya se te declaró lo que es bueno y ya se te ha dicho lo que espera Dios de ti. Simplemente concluyo con la primera parte de ese versículo. Ya se nos dijo en esta mañana lo que Dios espera de nosotros. Ya se nos dijo en esta mañana lo que es bueno. Si Dios espera de nosotros son cosas buenas. Lo que es bueno para vos, lo que es bueno para tu vida y lo que espera el Señor. 3 cosas le pidió. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, a nosotros también nos pide 3 cosas. Un pueblo santo, personas santas, personas obedientes y llenos de fe. Simplemente eso. Todo lo demás, con eso simplemente alegramos el corazón de Dios. Esta es una buena oportunidad para orar juntos, porque es una demanda que, así como en la Biblia dice este texto, le demandó a toda una nación. Hoy en esta mañana nadie está excluido, porque todos necesitamos reforzar estas virtudes. Seguramente hay aspectos en tu vida. Yo solamente te mencioné 3. Tal vez hay otras cosas que Dios seguramente te está mostrando y te está demandando en esta mañana.
Y te va a empezar a mostrar qué es lo que Él te está pidiendo. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está esperando de vos? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Que vivas. Y qué buen tiempo para orar en esta mañana y para reforzar estos pensamientos, porque si Él algo que quiere es una iglesia santa, es una iglesia llena de obediencia y una iglesia que viva por la fe. Porque esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que Dios viene a llevar. Esa es la iglesia que Dios está preparando en este tiempo más que nunca. ¿Oramos, iglesia? Si quiere ponerse de pie. Esos son los motivos de oración en esta mañana. Me encontré cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa.